Hola, buenas tardes. En el contexto del análisis etiológico de la caries dental y de riesgo cariogénico que hemos desarrollado esta semana, se ha podido evidenciar la relación estrecha que existe entre la superficie del elemento dentario y el medio bucal, específicamente lo que ocurre en relación a los microorganismos y a las condiciones salivales. Para poder entender mejor esta interrelación que se establece entre estos tres elementos, hemos convocado a dos expertas y dos conocidas para ustedes, las profesoras de Introducción a la Química Biológica y de Química Biológica de primer año, que nos visitan hoy para hablarnos y para poder profundizar un poquito estos temas. La doctora Silvina Barenbaum y la doctora Anabela Escurra están invitadas hoy a la clase de odontopediatría en el marco de un proyecto de interrelación disciplinar que venimos desarrollando desde hace varios años y también con el objetivo de trabajar en interdisciplina. Por eso están ellas hoy con nosotros. Vamos a preguntarle inicialmente a la doctora Barenbaum un poquito que nos cuente eh, la influencia que tiene la saliva sobre las estructuras dentarias. Doctora, vamos a escucharla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esto habitualmente lo hacemos de manera presencial, pero bueno, dadas las circunstancias, nos vemos unidas mediante la tecnología. Así que, bueno, para comenzar, un poco tomar ese concepto de salud o los factores que pueden involucrar a este proceso de salud, y me parece que es muy linda la imagen esta en donde podemos ver de forma conjunta, trabajando al esmalte, a la saliva, a la dieta, y ver qué hacemos con ese biofilm cariogénico para entre todos mantener o conseguir principalmente este estado de salud. Si bien este modelo a lo largo de los años se ha ido complejizando, en donde vemos que no solo hay que considerar factores biológicos, sino que tenemos que considerar una serie de factores que tienen que ver con lo social y que son igual de importantes que el resto de los factores biológicos. Pero, como bien dijimos, nosotros nos vamos a concentrar en hacer un análisis sobre la saliva y sobre características del biofilm. Por venir de la química no es para nosotros muy amigable analizar al ambiente bucal mirándolo como un sistema material y que lo podemos clasificar como un sistema heterogéneo con una alta complejidad, y una de las características es que es un sistema abierto. Y cuando hablamos de un sistema heterogéneo podemos reconocer dos fases: la fase líquida formada por la saliva y el fluido gingival, y dentro de la fase sólida mencionar a los dientes, a la mucosa bucal y al periodonto. Pero fundamentalmente hoy queremos ver de esta interacción entre ambas fases que permanentemente están en contacto e interaccionando, qué pasa entre la saliva y los elementos dentarios. Por otro lado, como la mayoría de las patologías, sabemos que son equilibrios dinámicos entre la presencia de algunos factores protectores y factores patológicos, ¿no? Entonces, dentro de estos factores protectores que nos resguardarían de la ausencia de la caries o este estado de salud, podemos hablar de algunas características en la saliva o la cantidad de saliva o de hábitos de consumo, o de algunos factores inmunológicos o de defensa que estén presentes en este ambiente bucal. Y por el otro lado, cuando esto se desequilibra, habrá que ver qué pasa en los factores patológicos, desde un aumento de algunos microorganismos o de una dieta que favorezca el desarrollo de esos microorganismos, y siempre en este equilibrio dinámico que permanentemente nos puede llevar a estos procesos de salud y enfermedad. Si nos centramos un poco en la saliva, nada nuevo para ustedes, alumnos de quinto año, sabemos que es el producto de la secreción de un conjunto de glándulas mayores y menores,
y que dentro de los principales componentes tenemos que mencionar que la presencia del agua, alrededor o entre el 95 y el 99%, por alguna razón importante, un alto contenido de agua, y el resto de los contenidos de los componentes, proteínas, hay una gran variedad de proteínas y péptidos, la presencia de otros compuestos orgánicos, de electrolitos y de iones, que cada uno cumplen determinada función. A su vez también tenemos células epiteliales, que de la descamación, presencia de otras células como leucocitos, microorganismos y restos de comidas, ¿sí? La saliva cumple un montón de funciones. Nos gusta ordenarlas o clasificarlas a la función de esta manera, que no quiere decir que sea la única, pero a nosotros no nos gusta mostrarla así, ¿no? Desde que pueda tener funciones de regulación, las funciones que tienen que ver con la digestión y la fonación, todo lo que tenga que ver con el habla, las funciones de defensa, todas las herramientas que tiene para combatir a los microorganismos, y también toda la función de protección e integridad de todos los tejidos que están dentro de la boca. Por otro lado, Fejerskov en 2008 me parece muy interesante esta manera de relacionar los componentes de la saliva con sus funciones. Y en esto, que lo podemos visualizar con los colores, está relacionado quizás a la tríada original que estamos acostumbrados a ver del huésped con el diente, el sustrato relacionado con la comida y la presencia de los microorganismos. Y en esta diapositiva podemos ver casi todos los componentes, o los más importantes, en función de sus funciones. Y también reconocer, si tomamos a las mucinas, como una misma proteína puede tener que ver con funciones de que trabaja, o por ejemplo inhibe la desmineralización, o sea, está relacionado al diente, cómo las mucinas con su característica de viscosidad ayudan a la preparación del bolo alimenticio, o sea, relacionado con la digestión, o también las mucinas como una proteína que es antimicrobiana, antibacterial a través de la aglutinación. O sea que hasta un mismo componente de la saliva puede tener más de una funciones. Es muy numerosa la cantidad de componentes, y muchas todavía no se saben cuál es la función específica. Es muy interesante el análisis de los componentes de la saliva. Por otro lado, si nos ponemos a analizar la función de regulación, sobre todo me voy a detener a refrescar, ¿no?, la función reguladora del pH a través de todos los sistemas amortiguadores, porque sabemos que es muy importante para el sistema mantener dentro de lo que se puede estable el pH, o de responder ante el ingreso de ácidos, ya sean de los alimentos o del producto de las bacterias, para evitar algunas alteraciones que dentro de un ratito las vamos a mencionar relacionado al esmalte, ¿sí? Entonces, otra de las funciones, la regulación del pH. Podríamos hacer, y es una cosa sencilla, que si volvemos a ir a la facultad y a la modalidad presencial, el de tomar alguna muestra de saliva y evaluar algunas características de la saliva, desde la cantidad a través de una determinación muy sencilla, que es el volumen minuto, y me da una idea de la producción de saliva, cómo medir la capacidad amortiguadora, que es una prueba muy sencilla, en donde simulamos una situación ácida y vemos cómo la saliva responde frente a este estímulo. Y nos puede permitir evaluar la calidad de esa saliva. En esta diapositiva podemos ver cómo el flujo se relaciona, el flujo salival, o sea, la cantidad, con el pH, y esto es interesante porque podemos ver cómo frente a estímulos, ya sea el masticatorio a través de un chicle, o
sabemos que los productos ácidos aumentan la secreción salival, y cómo a medida de que va aumentando el flujo salival, se va acompañando de manera proporcional un incremento del pH, porque el estímulo trabaja fundamentalmente en la glándula parotídea y hace que aumente la liberación de bicarbonato, por lo tanto eso colabora en elevar el valor del pH. En esta diapositiva traemos a colación algo que hicimos en conjunto, en donde tomamos una población interesante de niños que concurrían a la cátedra de odontopediatría y que determinamos el volumen minuto y que lo clasificamos según la edad. Y podemos ver, que es el gráfico que está a la izquierda, cómo el volumen minuto va aumentando proporcionalmente a medida de que van aumentando la edad de los niños. Y esto tiene que ver también con, a medida que vamos creciendo, aumenta la masa de las glándulas y también la madurez neurológica de los niños colabora. Por otro lado, en el gráfico de la derecha, lo que hicimos fue que a los niños, a través de criterios clínicos, se los clasificó en pacientes de alto o bajo riesgo cariogénico, y a esos grupos y le hicimos la prueba de la capacidad amortiguadora que hace un ratito mencioné, y podemos ver de verde a los pacientes de bajo riesgo y de rojo a los de alto riesgo, que los pacientes de alto riesgo, si bien el número está más alto, me está indicando que tiene una capacidad amortiguadora más pobre, ¿sí? Que sería lógico y acompañaría esta determinación dentro de la cialoquímica a sumar un indicador más a los que habían ustedes clasificado mediante indicadores clínicos, ¿sí? Entonces, tanto la cantidad de saliva como algún aspecto de su calidad permiten enriquecer el diagnóstico completo, ¿no? Por otro lado, otra de las funciones importantes que aporta la saliva es la de la digestión a través de la alfa-amilasa, que sabemos que es una enzima que lo que tiene como función es comenzar a degradar, a hidrolizar los hidratos de carbono, principalmente el almidón, y de acá se desprenden de que de esta hidrólisis puede liberarse glucosas, y esta glucosa ser el nutriente para bacterias, y sobre todo si son bacterias cariogénicas, ¿sí? Y también participa, y no me quiero solapar con lo que va a hablar después la doctora Azcurra, en la formación del biofilm. Así que me parece que hay que prestarle atención a esta proteína, ahora desde la digestión y en un ratito desde su participación en la formación del biofilm. La boca es un ecosistema muy inteligente, porque esto de estar abierto también tenemos que estar preparados para defendernos permanentemente de los microorganismos. Si bien uno piensa en la inmunidad específica, quizás como no sé si la más importante, pero en la boca la que tiene una gran importancia es lo que denominamos la inmunidad innata o la no específica, y entre ellas lisozima, lactoferrina y algunas proteínas como cistatina y histatinas, que no las encontramos en otras partes del organismo y que tienen funciones importantes antifúngicas, antivirales y antibacterianas. Así que me parece interesante mencionarlas. Cuando hablamos de protección y integridad, otra de las funciones sumamente importantes, a mí me parece interesante ponerla la saliva como un puente, que hace de nexo entre el tejido duro o los tejidos blandos y lo que viene de afuera, ¿no? Este biofilm que empieza a colonizar. Si no estuvieran los componentes de la saliva en esta función de protegernos, estamos en problemas. Esto evidencia a aquellas personas que tienen disminuido el flujo salival por medicamentos o por un tratamiento de rayos, etcétera, cómo empiezan a tener complicaciones. Entonces a mí me gusta pensar en la saliva
como un nexo, ¿sí? Y en esta participación de la película adquirida, ¿sí? Para la próxima formación del biofilm y tomar el concepto del biofilm como un elemento de protección. El problema es cuando se modifica, ¿no? Pero considerar que la presencia del biofilm es una manera de tener cubierta y protegida al ambiente bucal. Otra vez volvemos a la primera diapositiva, o una de las primeras, en donde hay una interacción entre la fase líquida y la fase sólida, porque no puedo dejar de mencionar que la saliva, en esto que hablamos de la función regulatoria, o en esto que participa con el elemento dentario, en volver a presentar a la composición del esmalte con la hidroxiapatita, un sólido cristalino muy poco soluble, pero factores como el pH, la acidez, puede aumentar su disolución. Entonces la saliva, ya sea con su alto contenido de agua o la presencia de buffer, lo que hace es cuidar o evitar que esto afecte directamente. Cuando se desborda o se sobrepasa, vamos a tener que la presencia de determinados microorganismos que produzcan ácido aumenten o favorezcan las reacciones de desmineralización, o sea, de disolución de estas apatitas, comenzando primero con esa lesión o mancha blanca, y si esto persiste, podemos observar cómo el cristal empieza a disolverse, a desorganizarse, y bueno, ya para pasar a un estado más avanzado de la lesión cariosa, ¿sí? Y me parece que, bueno, nada, y dentro de los iones el tema del fluoruro, que lo que hace es colaborar y mejorar con disminuyendo o evitando, retrasando el desarrollo de la caries. Y me parece que, de mi parte, por lo menos ya he cumplido. Después si hay alguna pregunta, si te parece, Ceci, después lo vemos. Seguro. Bueno, doctora, muchísimas gracias. La verdad que escuchando a la doctora Silvina Barenbaum, no dejamos de sorprendernos. Si bien esto lo sabemos, cuando lo escuchamos así, una síntesis tan acotada y donde nos damos cuenta los diferentes roles que la saliva cumple en la protección del medio bucal y especialmente sobre la superficie dentaria, realmente la palabra es sorprendente. Cómo la biología ha logrado esta interrelación tan estrecha con todos estos componentes, y el valor que el análisis tanto cualitativo como cuantitativo de la saliva tiene en nuestra profesión. Y por otro lado, algo también muy importante es de nuevo la recuperación de los conceptos de las básicas, la importancia de las básicas, que son realmente el fundamento sobre el cual nosotros, desde lo clínico, tenemos que edificar. Sumamente claro, doctora, muchísimas gracias por el aporte y por el recuerdo sobre todo de nuestros primeros años. Y bueno, ahora la vamos a escuchar a la doctora Anabel Ascurra. Ella también es docente de primer año, probablemente muchos de ustedes la reconozcan, y la verdad que estamos muy contentos de poder hacer esta reunión entre nosotras y con nuestros alumnos, como una forma también de remarcar en tiempos de COVID lo importante de esta interrelación entre las básicas y la clínica, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos escuchando tanto hablar de saliva y de virus y bacterias. La doctora Anabel nos va a recordar y a comentar un poquito sobre el otro agente, al agresor. Hablamos del protector, ahora vamos a hablar del agresor, que justamente se va a hacer referencia al biofilm cariogénico. Doctora, la escuchamos. Sí, muchas gracias, Cecilia, muchas gracias por la invitación. Y bueno, está remarcado el biofilm cariogénico porque vamos a dirigirnos a ver cómo puede producirse la lesión, pero ya hace un ratito la doctora Barenbaum habló de
que el biofilm puede participar también como protector. O sea, vamos a tratar de aclarar esto que parece algo dual, digamos. La próxima, por favor. Un biofilm es una comunidad bacteriana que, si ustedes empiezan a ver el gráfico, comienza adhiriéndose, se multiplica, crece, y posteriormente crece en masa, porque es capaz de generar, a partir de los azúcares que uno come, una matriz extracelular. Esa matriz extracelular que lo embebe, lo protege y le permite alimentarse. Y en esa maduración del biofilm se combinan, o sea, se hacen asociaciones entre entre bacterias, hongos, para poder subsistir. Y la fase final sería que algunas porciones de ese biofilm puedan dispersarse, desprenderse e infectar otros tejidos, ¿sí? Así prolongar la infección, ¿no? La próxima, entonces, Silvina. Bueno, ese era un gráfico. Mirando específicamente lo que corresponde a lo cariogénico, ya todos recordamos a esta altura de la carrera, sobre todo, que el Streptococcus mutans es el microorganismo que identifica lo cariogénico, lo patogénico, es decir, el microorganismo capaz de generar ácidos y de iniciar la lesión. Por eso está representado en este esquema como esas esferas violetas, azules, celestes, en la parte superior, en donde, si bien están en la saliva, en suspensión, pueden empezar a fabricar esos polímeros, esas cadenas de polímeros, que les van a permitir agregarse entre ellos y asociar también con estos otros microorganismos que aparecen más a la derecha como una L color bordeaux, que son los del género Actinomyces, y van a armar, en la base del gráfico veremos, que arman un biofilm, es decir, hacen una comunidad compleja, embebida en esa matriz de polisacáridos, armados a partir de la sacarosa, y que le permite subsistir muy bien. ¿Sí? Vamos a la próxima. Entonces, como recién veíamos, sobre el esmalte dental, la saliva permite depositar una serie de proteínas, entre ellas la amilasa. Forman esa capa proteica que le sirve de nexo, como se dijo recién, entre el tejido duro, el esmalte, y los tejidos blandos, y el resto, el exterior. Esta capa proteica sirve de protección para que el esmalte no se deseque, pero a la vez da sitios para que las bacterias puedan ir sumándose. Si podés, por favor, Silvina, pasar. Tenemos una primer fase en donde van a predominar estreptococos de las especies Sanguis y Gordoni, y estos son realmente la flora saprófita y que nos acompañan en la primera formación del biofilm. ¿Qué están haciendo? Están ocupando lugares para que otros microorganismos más dañinos no puedan ocupar ese espacio de adhesión. Pero si no retiramos, no limpiamos, no cepillamos los dientes y no retiramos esa capita verde, digamos, que está dibujada más en bacterias de verde, se suman otros géneros y otras especies, como los lactobacilos, como la cándida, como los actinomyces y los Streptococcus mutans, que están marcados en rojo, en naranja, son los más peligrosos, y arman esa estructura cariogénica embebida en esa matriz polisacárida, una comunidad bien compleja, madura, y que es capaz de protegerse de la acción salival, porque la saliva va a estar impedida de aportar muchos de sus componentes en esta masa, en esta malla, digamos, en este biofilm. Entonces aquí estaríamos viendo un poco la diferencia entre lo que es un biofilm saprófito al que podemos acompañar y controlar con el cepillado, pero si lo dejamos avanzar, compiten estos gérmenes que son más agresivos y son capaces con su metabolismo, por ejemplo el Streptococcus mutans, acidificar el medio y impedir que el Streptococcus sanguis o el Gasseri o el Gordoni, que están en la fase verde, puedan desarrollarse, es decir, compite y le gana el lugar. ¿Sí? Vamos a la próxima. Este desequilibrio, si uno empieza mirando el gráfico a la izquierda, el aumento de sacarosa es un estrés sobre el ambiente bucal, sobre el sistema estomatognático, y eso va a ser por producción de ácidos. ¿Se acuerdan? Había una glucólisis anaeróbica de los microorganismos que iba a generar fundamentalmente ácido láctico.
Eso va a hacer que el pH neutro, que está pintado de verde arriba, sea modificado, sea disminuido en pH ácido, generando un cambio ambiental y permitiendo que algunos gérmenes desarrollen y otros no. Y por eso el Streptococcus sanguis o el Gordoni van a ser reemplazados, desplazados, habiendo una modificación ecológica en ese punto, por los microorganismos cariogénicos, que son el Streptococcus mutans, y los lactobacilos y los actinomyces. Entonces, de salud, vamos a pasar a un estado de enfermedad. Se va a permitir que la enfermedad se desarrolle. ¿Sí? Vamos a la próxima. Sí. Lo que vimos recién, entonces, vemos que hay este remarcador, entendemos bien cómo una disminución del pH generado por las bacterias desequilibra, desbalancea el equilibrio entre la desmineralización y la remineralización, ya que desbalancea completamente hacia la derecha, hacia la disolución de ese esmalte, y genera realmente ese daño en el tejido que va dejando una lesión subsuperficial en un principio, pero que va dejando esa falta de tejido por su disolución, ¿sí? ¿Cómo se ubican? Y bueno, estas bacterias del biofilm ya cariogénico tienen alguna apetencia particular por algunos lugares. Por ejemplo, en el caso de las superficies libres, las superficies lisas, por ejemplo, el Streptococcus mutans es el colonizador inicial por excelencia y se le asocian los actinomyces, ¿sí? Vamos a la que sigue. Para avanzar la colonización, apoya y acompaña el lactobacilo, y sobre todo si ya la lesión llega a dentina, es el lactobacilo el que va a predominar, y en las lesiones de caries que ocurran en las fosas y en las fisuras de los molares o premolares, van a estar el Streptococcus mutans, los lactobacilos y los actinomyces, es decir, una perfecta combinación. Es decir, siempre se le ha asignado al Streptococcus mutans un poder cariogénico muy importante, porque es el iniciador, el que tiene todo el paquete genético para desarrollarlo, expresarlo, y será el que pueda arrancar la lesión, el que compite con el resto de los Streptococcus, gana el espacio, gana el nicho y puede arrancar con la lesión, ¿sí? Vamos a la que sigue. Y en congruencia con lo que había Silvina Barenbaum hace un ratito había comentado, el mismo trabajo que veníamos haciendo con los pacientes niños de las cátedras B de odontopediatría, nos permitió recolectar biofilm cariogénico o placa bacteriana de pacientes tanto de alto como de bajo riesgo, clasificados durante el cursado de la materia. Ustedes tenían una de las actividades, era clasificar a pacientes de alto y bajo riesgo por sus características clínicas y variadas, y en el caso de la cantidad de bacterias, lo que vimos era que las 3 barras que están a la izquierda del gráfico son superiores, son más altas a las que están a la derecha, es decir, los pacientes de alto riesgo tienen mayor cantidad, mayor recuento de Streptococcus mutans, tanto en fosas y fisuras, en la saliva, como en las superficies lisas de los dientes. Y sobre todo lo que vemos es que las cantidades mayores están en las fosas y fisuras y en las superficies lisas, y no así en la saliva, lo que estaría indicando las propiedades de sostenerse, de sobrevivir adherido al esmalte, ¿sí? Con esto, es decir, estaríamos completando un poco el resumen que queríamos hacerles de la participación de la saliva, de los elementos dentarios, de esta interacción, y el biofilm, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se instala el cariogénico. Bueno, doctora, excelente, muy claro, y la verdad que si tengo que poner en una palabra el resumen, digo, qué organización, qué ordenadas estas bacterias para poder realmente formar este ecosistema tan casi perfecto y tan destructor, ¿no? Y qué importante que es poder detener este proceso en los niveles iniciales, como planteaba, de cuando recién comienza esta colonización, esta invasión de bacterias, detenerla lo más tempranamente posible para que no haya un progreso. Y esta es la tarea que nosotros tenemos que comprender y transmitir a nuestros pacientes, porque es la manera fundamentalmente de poder prevenir. Bueno, sin duda que para nosotros
escucharlas nuevamente, poder recuperar gran parte de estos conceptos que seguramente están en nosotros, pero así ordenaditos y en esta síntesis tan acotada y relacionándolo con el tema que abordamos esta semana, ha sido un gran regalo. Estamos muy agradecidos de la presencia de ustedes. Sin duda, si estuviéramos en tiempos ordinarios, como decimos, estaríamos con ustedes en alguna clase, como está previsto para la actividad del año, compartiríamos parte de nuestra actividad clínica, estaríamos haciendo estas pruebas cialoquímicas y microbiológicas en nuestros pacientes para determinar el riesgo. Como estamos en un momento extraordinario, esto no es posible, pero está la virtualidad que nos ha acercado y que nos ha permitido experimentar el conocimiento de una forma especial. Estoy sumamente agradecida, realmente ha sido una oportunidad más escucharlas, y bueno, probablemente prontito estaremos nuevamente juntos con nuestros alumnos.